Hola, soy Andrés y estos son 5 minutos de Construyendo Mercados de Carbono con Integridad. Bienvenidos al episodio 11, Mercados en la Práctica, Colombia. Colombia es uno de los países de América Latina y el Caribe que tiene actualmente implementado un instrumento del precio del carbono llamado Impuesto Nacional al Carbono. Este instrumento empezó a aplicarse desde enero del 2017 y lo que busca es ponerle un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la quema de combustibles fósiles, incentivando la transición hacia una economía más limpia y resiliente. Actualmente, este impuesto cubre las emisiones generadas por la combustión de la gasolina, el ACPM, el combustóleo, el jet fuel, el queroseno, el gas natural y el gas licuado de petróleo. Para el caso específico del carbón, la tarifa del impuesto se está aplicando gradualmente desde el año 2025 con un 25% de la tarifa y se va incrementando año a año hasta llegar al 100% en el 2028. A 2025, el valor por tonelada de CO2 equivalente está en 27.399 pesos colombianos, que equivale a 6,64 dólares por tonelada y se incrementa anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumidor que refleja la inflación más un punto porcentual. Este incremento se hace cada año hasta que el valor del impuesto sea equivalente a 3 unidades de valor tributario o VTs. Y para que se lleven una idea del valor de una VT, se tiene que a 2025 esta unidad equivale a 49.799 pesos colombianos, que corresponde aproximadamente a 12 dólares. Entonces, a precios del 2025 se tendría que el máximo del impuesto, según la norma, sería de 36 dólares aproximadamente. Una característica distintiva del impuesto al carbón en Colombia es el mecanismo de no causación, que les permite a los sujetos pasivos del impuesto, que son los distribuidores e importadores de combustibles, evitar hasta un 50% del impuesto que les corresponde mediante la adquisición de certificados de reducción de emisiones provenientes de proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero que se implementen en el país y que cumplan con los requisitos descritos en la norma. ¿Cómo funciona este mecanismo de no causación? Los distribuidores e importadores de combustibles deben presentar una solicitud de no causación acompañada de una declaración de verificación y el soporte de cancelación voluntaria de las reducciones o remociones de GI. Estas reducciones deben provenir de iniciativas nacionales de mitigación que hayan utilizado metodologías de cuantificación del mecanismo de desarrollo limpio del gobierno nacional o de programas de certificación con registros públicos. También uno de los requisitos para la no causación es que haya una verificación de tercera parte, realizada por un organismo de validación y verificación que esté acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, o un organismo de acreditación miembro signatario del Foro Internacional de Acreditación. Hasta el 2024, 167 iniciativas de mitigación han generado reducciones y remociones de GI de alrededor de 116 millones de toneladas de CO2 equivalente, siendo más del 77% de estas reducciones y remociones provenientes de proyectos AFOLU y RED Plus. Se estima que estas iniciativas han recibido aproximadamente 250 millones de dólares por la venta de créditos de carbono para ser utilizados en el mecanismo de no causación. ¿A dónde van los ingresos fiscales provenientes del impuesto que sí es causado? A 2024 se han recaudado 3,4 billones de pesos colombianos, que representan aproximadamente más de 820 millones de dólares. El 80% de estos ingresos son administrados por el Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática, que abarca diferentes iniciativas de protección ambiental, conservación de la biodiversidad, acción climática, entre otros. El restante, el 20%, se destina para la financiación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. ¿Cuáles son los siguientes pasos para Colombia? Además de incluir al carbón dentro del alcance del impuesto, Colombia está trabajando en el diseño y en la implementación de un sistema de comercio de emisiones denominado Programa Nacional de Cupos Transables de Emisiones de GI. La Ley de Cambio Climático crea este programa con el fin de habilitar un mecanismo en el que se puedan subastar los permisos de emisión
y crear un mercado en el que se comercien estos permisos para así incentivar la reducción efectiva de las emisiones en varios sectores de la economía, incentivando el uso de tecnologías más limpias y la reducción costo efectiva de emisiones. En 2024, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lanzó a consulta pública el proyecto de decreto que reglamentaría este programa. Aquí el país presenta la arquitectura propuesta de este instrumento en el que el ministerio establecería anualmente la cantidad de cupos transables que estaría alineada con la meta establecida en las NS del país. Para ello, propone una gradualidad de implementación mediante 3 fases entre el 2025 y el 2030, en el que el ministerio definirá antes de cada fase las actividades económicas sujetas a esta reglamentación, de esta manera logrando la implementación adecuada del programa. El universo de los mercados de carbono es muy amplio. Los invito a ver el resto de episodios de esta serie para seguir conociendo más. Gracias por escuchar.